llegada del Internet. En vez de cartas, hoy mandamos emails o mensajes por WhatsApp y ni qué decir del teléfono fijo o esperar que una operadora nos comunique para enlazarnos con el extranjero. Le dijimos adiós a la música que no sea por streaming y ya no grabamos en una casetera ni usamos un tocadiscos, y lo mismo pasa con el papel. Hoy en Todo Tecno hacemos un viaje de lo analógico a lo digital. Acompáñenme. Antes de que Internet exista, uno tenía una agenda y un directorio para teléfono. Para hablar con nuestros amigos teníamos que llamarlos al teléfono fijo y pasar por el engorroso trámite de preguntar por ellos. Para comunicarte con alguien que vivía afuera tenías que escribirle una carta y esperar semanas o incluso meses por su respuesta. Pero además, si tenías que hacer una tarea o un trabajo, debías pasar muchas horas investigando en la biblioteca del colegio y probablemente no conseguías ni el 5% de información que puedes conseguir hoy con solo un clic en cuestión de segundos. La llegada de Internet nos ha facilitado la vida en muchos aspectos, y si eres un nativo digital y no me crees, presta atención a la siguiente nota. Muy lejos ha quedado ese Internet que se gestó a finales de los años 60, al que llamaron ARPANET, y que conectaba algunas pocas computadoras. Eran los tiempos de la Guerra Fría y su uso era exclusivamente científico. En 1982, ARPANET adoptó el protocolo TCP/IP, y en aquel momento se creó Internet, International Net. La red se amplió, se fabricaron millones de computadoras y la información comenzó a llegar a miles de rincones del planeta. Hoy esa data es casi infinita y cada vez viaja a una mayor velocidad. ¿Y cómo cambió el Internet nuestras vidas? Hagamos un repaso. La más grande transformación fue la manera de comunicarnos. Ahora nuestros mensajes llegan al destinatario en cuestión de segundos. Desaparecieron las distancias, las operadoras, el buzón de cartas y el tiempo de espera. Llegar a una dirección en el mapa nos lleva solo unos minutos gracias al GPS de nuestro dispositivo móvil. Hacer una compra sin ir a la tienda parecía una broma o un truco de magia, pero es ya una realidad. Ahora puedes adquirir lo que gustes con un par de clics, desde 1 kilo de huevos, una refrigeradora y hasta la casa donde pondrás todo esto. Las noticias venían todas las mañanas con el periódico. A partir del Internet, no solo están disponibles en cualquier momento, sino que accedes minuto a minuto a los nuevos acontecimientos nacionales y mundiales. Además, puedes ser parte de la noticia enviando un video o una foto. Te conviertes en testigo y productor de contenido. ¿Y qué me dicen de las citas? Todo el rito de presentarte en persona o recurrir a un amigo para que lo hagas si eras tímido, pues ya no se estila. Hoy por hoy se consigue una cita deslizando tu dedo por la pantalla de tu celular. Aprender algo ya no es lo mismo. Tenías que contratar a un especialista de la materia deseada e iniciar las clases en un aula. Hoy contamos con muchas más herramientas para hacerlo bien y a nuestro propio ritmo. No solo por las clases virtuales, sino por una inmensa cantidad de cursos gratuitos que te ofrece la red, los famosos tutoriales. Buscar y encontrar trabajo hoy nos toma menos tiempo que antes, gracias a las diversas plataformas especializadas que nos acerca a las ofertas de trabajo de acuerdo a nuestro perfil. En cuanto al entretenimiento, ahora tenemos a la mano casi toda la música del mundo, así como una inmensa cantidad de películas, series, telenovelas, animaciones, libros y videojuegos en el momento y las veces que querramos. Y la lista continúa, es mucho más larga. ¿Tú qué le agregarías? En un futuro no muy lejano, seguro habrá más cambios y nos adaptaremos como hasta ahora. Pero cuidado, también debemos ser muy responsables y cautos con esta herramienta. No perdamos nuestra salud mental ni nuestros vínculos sociales reales. Naomi, cuéntanos cuáles han sido las principales herramientas o inventos que han evolucionado en la era digital. Hola Mirta, estos son los grandes inventos que pasaron de lo analógico a lo digital. Máquina de escribir, computadora. Las generaciones más jóvenes apenas conocieron la máquina de escribir, que en su momento también fue una revelación.
Actualmente la computadora prima tanto a nivel personal como profesional por su versatilidad y capacidades. Cámaras fotográficas / fotografía digital. Este es uno de los campos en el que la implantación de la tecnología digital irrumpió con más fuerza por su mejor rendimiento, posibilidad de almacenamiento y personalización. No obstante, las cámaras clásicas aún continúan teniendo sus defensores y se siguen utilizando. Teléfono fijo / smartphone. Se puede afirmar que este cambio está en la base de la revolución digital actual. Aunque pueden coexistir ambos sistemas de balance, se inclina de forma abrumadora hacia los modernos teléfonos por sus infinitas posibilidades de conectividad y funcionalidad. Televisión analógica / televisión digital. Además de su mayor calidad de imagen y sonido, los actuales televisores digitales son dispositivos que permiten una multiplicidad de emisiones y posibilidades. Libro en papel / libro electrónico. Este es uno de los ámbitos que mayor controversia ha despertado. Pese a lo que se presumía, el libro en papel no ha perdido preponderancia y de hecho, muchos lectores combinan ambos formatos. El libro digital tiene la ventaja de poder almacenar muchos libros en poco espacio y permite personalizar la lectura, tipo y tamaño de letra, brillo y más. La forma de archivar información ha cambiado mucho y seguirá cambiando. Antes necesitábamos grandes anaqueles para nuestros documentos, libros, música y luego necesitábamos grandes discos duros externos. Después llegó la fiebre de los pendrive o memorias USB que en un principio almacenaban unos cuantos megabytes de información y ahora los encuentras de hasta 1 tera. Pero incluso puedes prescindir de un soporte físico y guardar toda tu información en la nube y todo esto en poco más de una década. ¿No es impresionante? Hoy está con nosotros Giancarlo Marcone, director del Centro de Impacto y Responsabilidad Social de la UTEC, para hablarnos de esta revolución del almacenamiento. Hola Giancarlo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, gracias por la invitación, encantado de estar aquí con usted. A ti, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Cuéntanos en principio, o hablemos en principio, sobre esta gran evolución de la que quizá muchos no somos conscientes o muchos ni siquiera conocen, ¿no? No voy a olvidar nunca un viral de niños manipulando un Discman, por decir algo, ¿no? O un Walkman sin saber qué cosa era ese dispositivo. Sí, bueno, hay una revolución tecnológica que asocia a esto de guardar documentación, ¿no? Es un proceso de, básicamente generamos más comunicación. Hoy por hoy nos comunicamos más en diversas plataformas y diversos medios. Y esto genera que necesitemos también, o sea, al generarse más comunicación hay más necesidad de almacenamiento. Pienso en hace 15 años y de repente recibíamos un periódico en la puerta de la casa y el día de hoy, claro, tenemos de repente solo a nivel local 50 webs noticiosas, ¿no? Además de blogs, ¿no? De cuentas que se dedican a producir información y lo mismo puede pasar en otros espacios seguramente, con las fotos, ¿no? Antes valorábamos tanto el rollo fotográfico, no sé si lo recuerdas, ¿no? Y hay que recordarlo definitivamente en este programa y ahora podemos tomarle foto hasta el desayuno que tomamos y al café que vamos a tomar. Totalmente de acuerdo. La fotografía es exactamente un buen ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo cuando recién era profesional, en el proyecto que estábamos, cada foto que se tomaba, venía el fotógrafo, ¿verdad? O sea, hay una persona que tomaba la foto. Y era terrible porque a veces después de los 36 fotos te dabas cuenta que el rollo no había entrado a la cámara. Ay, tantas cosas feas, sí. Más bien lo que haces es tomas fotos en todo momento, en toda documentación, etcétera, etcétera. Pero te das cuenta que eso a nivel de guardar y de archivar, de tener esa información ordenada, es un salto cualitativo impresionante, ¿no? Porque antes entonces guardabas un número de fotos relevantes, ahora guardas todo. Pero sí. ¿Cómo haces para buscarlas? Y te lo pongo a nivel personal para que lo entiendas. Sí, sí. Antes teníamos un álbum de fotos, teníamos un cajón que podíamos encontrar. Hoy por hoy yo tengo fotos en 3 computadoras viejas, en la nube, en algunos discos. Igual. Vamos generando una serie de información que nosotros ya mismo empezamos a ver en abundancia en nuestras casas, ¿no? Vamos migrando junto con la tecnología, ¿no? Y van cambiando nuestros hábitos, como bien has dicho. Ahora, dentro del almacenamiento, ¿no? Y de esta evolución que tú has descrito, ¿qué tan importante es la seguridad?
¿no? ¿Qué tanto valor le damos a la seguridad, a que esa información no vaya a perderse, a que esa información esté ahí exclusivamente para nosotros? Yo creo que son dos ejes, ahora que hablan de seguridad, son dos ejes, ¿no? Un primer eje es que la privacidad que yo tenga sobre mis datos, sí, ¿no? Y eso creo que nos preocupamos todos, y todos estamos de acuerdo y estamos en esta permanente lucha, cuestionando, ¿verdad? La privacidad de mis datos y si Facebook me hace phishing o si hago esto. Y el otro gran tema es que tú también lo mencionabas, era la preservación de los datos, ¿no? Que es un poco más, digamos, de donde yo vengo al problema. Y ¿cómo hacemos para mantener estos datos relevantes, ¿no? ¿Cuál es el equivalente? Lo planteamos en algún momento, al archivo general, ¿verdad? ¿Qué voy a saber yo dentro de 20 años o 30 años qué era lo que pasaba en el 2021? ¿Dónde lo voy a mirar? ¿Sí? Antes guardábamos los periódicos y podíamos ver, ahora voy a guardar todas las ediciones digitales y todos los clickbaits y todos los medios, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, hay un problema de seguridad de mi acceso a la información y hay un problema de seguridad sobre, bueno, cómo voy a mantener el archivo de todo esto, ¿verdad? Cómo voy a guardar los registros que necesito para saber qué es lo que pasó, qué es lo que va a pasar, ¿no? Y eso yo creo que a veces está un poco subdimensionado en la mente de nosotros, ¿verdad? Estamos más claros en el tema de privacidad que en el tema de qué va a ser patrimonio nuestro, qué vamos a guardar, ¿no? Es todo un tema a reflexionar, ¿no? Que a veces se nos escapa. Y es importante no quedarnos en la superficie, ¿no? Porque hoy quizá festejamos que en un celular podamos tener muchísima información y que a cada rato no me salga el mensaje de memoria llena, ¿no? Por ejemplo, pero como bien has dicho, ¿no? ¿Qué tanto estamos profundizando, qué tanto estamos siendo conscientes de todo lo que producimos a nivel informativo y cómo lo cuidamos, ¿no? Sabiendo que además hay gente que codicia información sensible. Hay gente que codicia información sensible. Hay una serie de cosas, por ejemplo, que antes hacíamos documentariamente, que servían además de evidencia, ¿no? Y a veces nos olvidamos de esa dimensión. Tú traías tu cargo, ¿no? Claro. Tenías tu papel con un cargo que decía entregado, ¿ves? Te entregué en el momento indicado. ¿Cuáles son nuestros cargos ahora? ¿Qué es lo que constituye una evidencia real de yo haber mandado esa comunicación? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Miras el pantallazo del mail, que es altamente manipulable, no tiene, o sea, hemos ido avanzando con cosas como firma digital y todo, pero también a veces nos olvidamos que en la documentación hay ese componente de registro, de evidencia, que todo el paso tecnológico nos ha planteado, bueno, nuevas necesidades, ¿no? ¿Cómo vamos a solucionar justamente esa dimensión del intercambio, de la comunicación, ¿no? Y a nivel cultural somos todavía, pues, un país o una sociedad híbrida, ¿no? No somos netamente digitales por más que hay una política de digitalización a nivel gobierno, por ejemplo. Por ejemplo, a nivel gobierno, ¿no? Hay una política de digitalización, pero el papel firmado a mano todavía tiene un peso... Un valor distinto, sí. Valor distinto, ¿no? Hace algunos años yo trabajaba en el Estado y me hicieron firmar físicamente todos los documentos que habíamos firmado digitalmente porque el valor legal estaba ahí. Entonces, a veces la tecnología nos lleva más rápido de lo que el resto de la sociedad puede ir adaptándose a ese problema. Me encanta haber tenido esta mirada tecnológica también, porque lo que hoy es obsoleto fue tecnológico y fue un boom hace muchos años, ¿no? Y era la novedad del CD, el USB, el disquete, en fin, y así hemos seguido avanzando y futuras generaciones verán también seguramente nuevos dispositivos y nuevas formas de almacenar información. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias por la invitación a conversar. Hacemos una pausa, no se muevan, regresamos con mucho más aquí en Todo Tech. En el bloque anterior revisábamos los cambios que ha supuesto en nuestra vida la aparición de Internet y la revolución del almacenamiento. Las computadoras en sí mismas han sufrido también una transformación.
Antes eran unas máquinas enormes que bien podrían ocupar todo ese set y gracias a la nanotecnología y la aparición de los microchips todo se hizo más compacto y eficiente. También hemos dejado atrás la radio, la cámara, el calendario y la calculadora porque ahora nuestros smartphones son demasiado inteligentes y completos, tanto que integran aplicaciones para compartir historias, fotografías, anécdotas y, ¿por qué no?, causas de tipo social y educativo. Solo bastan estos simples ejemplos para darnos cuenta del alcance de la tecnología y la conectividad en nuestras vidas. Estamos con el doctor Víctor Murray, profesor principal de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Ingeniería y Tecnología, para conversar justamente de la revolución digital, la historia de las computadoras a través del tiempo. Hola, Víctor. Hola, Mirta, ¿qué tal? Gracias por la invitación. A ti, gracias por acompañarnos. ¿En qué momento aparece esta definición, concepto de computadora? ¿Con qué tipo de maquinaria? Mira, las computadoras en realidad existen desde los primeros años, por así decirlo, de la civilización, pero de una forma mecánica, ¿no? Por ejemplo, con el ábaco. Las primeras computadoras siempre han estado relacionadas a pensar, digamos, en calculadoras, operaciones aritméticas simples, sumas, restas, multiplicación y división. Luego, conforme pasaron los años, se fue mejorando estas computadoras, digamos, mecánicas para pasar a unas electromecánicas, es decir, la mezcla ya de electricidad con partes mecánicas para producir estas computadoras, y luego se pasó pues a las computadoras eléctricas, por así decirlo, ya entrando a la electrónica con los tubos de vacío, como eran los antiguos televisores, esos televisores grandotes, antes que toda la pantalla plana, con muchos tubos de vacío. Y luego, ya con la creación del transistor, es donde se viene, digamos, esta revolución de las computadoras con la electrónica digital, porque las computadoras comienzan a tener muchos transistores, que son la unidad básica de la electrónica en este sentido, para poder hacer operaciones más complejas, ¿no? Entonces, desde que aparece el transistor, pues, en los 70s, digamos, es cuando comienzan a aparecer estas computadoras como las conocemos, en realidad de los 60, pero ya de la revolución más grande, por así decirlo, estamos en 70s, 80s, por ahí, y de ahí todo ha ido creciendo a una velocidad enorme, ¿no? Por una cosa que se conoce, la ley de Moore, que es de que cada 2 años duplicamos, digamos, el performance de la computadora, ya sea porque los transistores se reducen a la mitad, porque tenemos el doble de transistores en el mismo espacio, porque consumen menos potencia, siempre a un radio de 2, ¿no? Claro, entonces, estamos en esa época, ¿no? Entonces, podemos decir que desde ese boom de los 70s es que recién empezamos a hablar de esa definición que además nos llega desde el colegio, quizá muchos, ¿no? Del software y hardware. Correcto, toda computadora está definida como la mezcla de software y hardware que van de la mano trabajando juntos, ¿no? Muy bien. Y del 70 para arriba, ¿no? Que mira, ya parece increíble, ¿no? Son 50 años, o sea, 50 años en que hemos visto distintos tipos de dispositivos. ¿Cuáles han sido las evoluciones más impactantes para ti, los cambios que más han llamado la atención y que se han relacionado directamente con nosotros, ¿no? Que nos han beneficiado? Bueno, las computadoras se han ido transformando en realidad del punto... La definición básica es que toda computadora tiene un procesador, una memoria y puertos de entrada y salida. Muy bien. Ese es el combo, digamos, de hardware que define una computadora, que está relacionado pues con un software que la controla, que lo conocemos como el sistema operativo, ¿no? La mayoría usa Windows, otro gran grupo de personas utiliza Linux, otros utilizan todo el sistema operativo de Mac, ¿no? Entonces, es el conjunto. Ahora, ¿qué ha ido cambiando? Básicamente es que tenemos más transistores, por así decirlo, dentro de la misma área, con lo cual tenemos más operaciones, más rápido, consumen menos potencia, y luego se han ido agregando cosas alrededor. Por ejemplo, la tarjeta gráfica. Pues, ¿no? La tarjeta gráfica ha sido un cambio, digamos, brusco, por así decirlo, en cuanto a las computadoras para su rendimiento, que si antes dijimos que las computadoras aparecen desde el inicio de la civilización, por así decirlo, para sumas, restas y operaciones, siempre ha sido pues computadora relacionado con banca, justamente por las calculadoras, pero es gracias a la tarjeta gráfica que viene, digamos, el primer cambio fuerte, ¿no? Y la tarjeta gráfica tiene su enganche por los videojuegos. Entonces, gracias a los videojuegos es que comienzan a aparecer mejores tarjetas gráficas, y estas tarjetas gráficas ayudan para investigación, para todo lo que es Machine Learning ahora y todo, ¿no? Entonces, las computadoras han ido cambiando fuerte en tener más cosas dentro del mismo espacio. Por eso antes era un solo core, digamos una sola computadora. De ahí aparecen
los multicore, que los principios con 2 cores, es decir, 2 computadoras en el mismo integrado, y ahora pues ya tenemos computadoras que tienen 8, 12 cores de las que compramos normalmente consumibles, ¿no? Entonces, uno de los cambios fuertes que ha habido, por ejemplo, el Apolo 11, cuando llega a la Luna, llega con una computadora que tenía una memoria RAM, que es esta memoria volátil, temporal, de solo 2000 posiciones, ¿no? Y ahora tenemos, las computadoras de ahora pues tienen 2 gigas, que son, digamos, 2000 millones de posiciones para grabar cosas, ¿no? Entonces ha habido un cambio, está creciendo demasiado rápido y estamos entrando también a una nueva era de computadoras en realidad, que son los sistemas en chip, los SoC. Estos sistemas en chips parece lo que va a marcar la nueva tendencia de las computadoras. Apple, por ejemplo, desde el año pasado ya sacó sus nuevas computadoras con su propio procesador, la familia M1, el M3 que está saliendo, que son ya no digamos, la configuración clásica de un procesador, sino que en el integrado tienes un hardware específico para comunicaciones, otro hardware específico para machine learning, otro hardware específico para video, o sea, ya estamos teniendo todo un sistema en el mismo integrado. Imaginamos que este tipo de creación responde además a una demanda en específico, porque sabemos que muchas industrias, y no son todas, utilizan una computadora, pero es distinto el uso que le da un arquitecto que un médico. Normalmente estamos acostumbrados a las computadoras de uso genérico, por así decirlo, donde no le ponemos el software que necesitemos y lo usamos como... Claro, instalamos programas, ¿no? Sí, tal cual. Y ahora lo que está haciendo Apple, por ejemplo, con estos System on Chips, estos SoCs, es adaptar bastante a las necesidades que han visto los usuarios, ¿no? Por ejemplo, ahora la inteligencia artificial ya está en todas las industrias, de una u otra forma. Entonces necesitamos hardware, necesitamos que las computadoras puedan procesar esta inteligencia artificial de forma muy rápido, que con una computadora clásica demora más. En cambio, teniendo hardware específico diseñado para esto, se puede hacer más rápido, ¿no? Esto es en cuanto a lo comercial, pero a la par ya estamos en todo el inicio, ya empezó de la computación cuántica, ¿no? Que por ahora, pues digamos que está en prueba en IBM, en Google, todo, que se puede usar. Dicho ¿pero eso para hacerla masiva? Para masiva, miren, lo que hizo IBM es... O sea, para uso comercial. O IBM otros, es de que en unos 10 años, 15 años deberíamos tenerla masivo esto, ¿no? Personalmente yo creo que va a ser masivo, pero a nivel pues de un servidor bancario, no en nuestras casas. De corporaciones. Entonces, correcto, pero así portátil y algo así, no. Es decir, yo no creo que vaya a haber en mi vida todavía la computación cuántica en mi celular, por ejemplo. Del hábico, ¿no?, a las computadoras cuánticas, increíble. Mira, nos quedan algunos segunditos, nada más, Víctor, no sé si quieras cerrar con algún tipo de reflexión o proyección que tengas sobre lo que nos espera en el futuro y también al mundo, al universo de las computadoras. Sí, cambia demasiado rápido. La ingeniería electrónica junto con la programación van de la mano. Por ejemplo, en UTEC nosotros enseñamos a los alumnos a diseñar su propia computadora, su propio procesador, no solo utilizarlo. Y esta línea implica que siempre tengas que estar actualizando, ya sea por tu carrera, ya sea por tus necesidades, por tu uso o porque, como te digo, el celular ahora es nuestra computadora, que dentro de poco este celular va a conectarse quizás a una caja vacía que solo va a tener una pantalla y un teclado, y vas a usar tu laptop, que va a ser tu celular, te vas a otro lado con tu celular y la conectas a una caja vacía, ¿no? Claro. Todo cambia muy rápido, mente abierta y siempre actualizándose, ¿no? Muy bien, sin miedo, ¿no? Hay que adaptarnos, hay que ser flexibles al cambio. Muchísimas gracias, Víctor, por habernos acompañado. Gracias a ti, Mirta. Un placer. Nos vemos. En la era de la conectividad, el Internet se ha convertido en una necesidad. Como vimos antes, la migración es inevitable. Sin embargo, hay regiones de nuestro país que carecen de red. Para ellos, el equipo de Waiki encontró una solución: crear un sistema que emite grandes nubes de conectividad sin importar el lugar y sin requerir de conexión confiable a Internet. ¿Cómo lo hicieron? Veamos la nota. La iniciativa Waiki es una iniciativa de beneficio social que lo que busca es conectar a los desconectados del Perú y el mundo con lo mejor de la era digital. La falta de acceso al Internet, debido a las propias limitaciones que el Internet tiene, lo que resulta es de que en ubicaciones rurales, remotas, incluso también en algunos asentamientos en Lima y en muchas ciudades del mundo, el acceso a Internet
simultáneo en escuelas, en bibliotecas, en plazas, es algo tremendamente desafiante de conseguir y garantizar una experiencia confiable en múltiples dispositivos. Este sistema está compuesto por un servidor portátil multimedia denominado UCloudKit, equivalente a un router, al que se puede acceder desde cualquier dispositivo, ya sea usando celulares antiguos, tablets, laptops o PCs de toda gama. Por otra parte, hay que destacar que este sistema ayudará a restringir el acceso de los usuarios a contenidos riesgosos, como pornografía y violencia, entre otros. El criterio Waiki, que significa en quechua amigo, hermano y dar una mano, las personas que más necesitan acceso son los que más se lo merecen y son aquellas personas, aquellas comunidades que estamos nosotros priorizando. UCloudNet cuenta con una gran variedad de recursos digitales con el fin de potenciar la educación y el empoderamiento de los usuarios. Este portal de contenidos organiza miles de recursos digitales de calidad como actividades educativas, para los niveles de inicial hasta los niveles superiores. Waiki es el primer servidor multimedia portátil de bajo costo y fácil replicación. Además, se puede personalizar de acuerdo a los requerimientos de la población. Comencé el proyecto hace 7 años, muy motivado, pero era una idea, nunca pensé que me iba a tomar tanto tiempo, me ha tomado años de años tener esta solución que justamente la tenemos en nuestras manos, creo que en el año que nuestro país más la necesita. Uno de los primeros programas pilotos se realizó en la comunidad cusqueña de Lares, donde habilitaron un servidor que conectó a 100 usuarios que viven en extrema pobreza y con nula experiencia en el uso de Internet y herramientas digitales. En el contexto de la educación remota, el Ministerio de Educación y la Fundación Peruana Waiki se unieron para ampliar el acceso de Aprendo en Casa en el poblado de Caihuachagua, en Apurímac. Nos pueden encontrar en Waiki, uaiki.org, que es nuestra página web. También nos pueden buscar como Waiki en Facebook, en Instagram, en diversas redes sociales. Ojalá más soluciones como las que propone el equipo de Waiki se activen para seguir reduciendo la brecha digital en el Perú. Hacemos una pausa, pero antes presten mucha atención al siguiente Tecnodato. Tecnodato. ¿Cuál es la definición de digitalización? La digitalización es el proceso de transformar procesos analógicos y objetos físicos en digitales. Otro de los mundos que ha evolucionado rápidamente es el de los videojuegos. El salto del Atari a las consolas de hoy es abismal. Los juegos de hoy son cada vez más realistas e inmersivos y recién se están explorando las posibilidades de la realidad aumentada y la realidad virtual. Aunque no lo crean, para los desarrolladores y los gamers, el cambio también ha sido radical y vamos a conocer las implicancias de esta revolución de primera mano. Pues tenemos con nosotros a Renzo Guido, gamer y profesor de desarrollo de videojuegos, que nos contará todo sobre el salto digital en los juegos de video. Hola Renzo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo de nuevo. Sí, qué bueno conversar, Renzo. Si yo hago este viaje en el pasado, para mí, claro, la consola más antigua es la de Atari, una consola que además se utilizaba de niña. Pero ¿hubo antes del Atari algún tipo de consola? Si vamos a hablar sobre la historia de las consolas y los videojuegos. Digamos que los Atari, bueno, claro, fueron las primeras consolas que todo el mundo recordamos, sobre todo por los controles que brindaban, ¿no? Pero hay que hacer un poco de alusión también a cómo es este mundo de las multiplataformas, también sin dejar atrás las PC, ¿no? Que también es todo un mundo por el teclado que nosotros usábamos para poder interactuar con ellas, ¿no? Entonces, nada, todos recordamos, digamos, el Atari justamente por estas palanquitas y el botón, pero es lo más antiguo que podemos tener en base a estos juegos. ¿Qué es lo que hace que algunas consolas prevalezcan en el tiempo? Por ejemplo, el PlayStation, ¿no? O sea, PlayStation no es que haya desaparecido, sino que ha evolucionado, ¿no? Desde su primera serie, segunda, tercera, cuarta y ahora quinta. En verdad, lo que más hace que estas consolas se mantengan en el tiempo también son varios factores. Tienes el marketing, tienes la evolución, que es bastante importante, sobre todo no solo de la consola, sino también de los mismos videojuegos que ofrece.
¿no? Pero si estamos hablando ahorita de los mandos, ha pasado de lo ergonómico, o sea, de cómo esto se iba adaptando mejor a tu mano, Genial. a cómo ahora te tratan de brindar una experiencia como usuario, ¿no? Con todo lo que es la vibración, todo lo que es el 3D Touch para celulares, el Tic Touch para los controles. Los accesorios, ¿no? Que existen también. Sí, totalmente. Entonces, eso es lo que brinda la experiencia. Entonces, ya pasamos de cómo acomodarnos realmente a la mano para que sea cómodo, a ya lo logramos y ahora ¿qué hacemos? Vamos a brindar una experiencia totalmente diferente con todo lo que es la vibración, con todo lo que es el control de presión. Entonces, es un mundo totalmente diferente al que teníamos antes, ¿no? Ahora es tratar de recrear un poco más lo real, ¿no? En los videojuegos, ¿no? Usando otros sentidos que no solamente sea la vista y el oído, ahora también el tacto. Claro, y en el camino varios se han quedado, ¿no? Bueno, el Atari, ni qué decirlo, pero ¿qué pasó con Wii? ¿Qué pasó con Xbox? Sabemos que también hay una evolución en sus controles, ¿no? También hay una evolución en todo lo que es la consola, pero también existe un poco la experimentación que se dio con Wii, todos estos tipos de ¿cómo se llama? Elementos externos que teníamos. ¿Te acuerdas todo lo que eran los Wii Sports? ¿No? Claro, claro. Comenzaron a sacar ya. Que la gente decía que iba a ejercitar solo para comprarse su consolita, ¿no? Claro, entonces sí, Era el pretexto. brindaba como que una nueva, sí, de verdad, bastante pretexto. Pero todos estos elementos externos como que cayeron un poco en lo aparatoso, ¿no? Porque al final una raqueta de tenis que integrabas a tu mando, un palo de golf que integrabas a tu mando, una espada que integrabas a tu mando, podría sonar bastante interesante, pero a la larga no termina de ser una experiencia para el usuario, o sea, para el usuario de videojuegos, porque acá lo que estamos hablando es que le estás hablando a tu público, y es bastante importante, ¿no? Sí, de hecho, eso es lo que fracasa un poco, ¿no? A nosotros nos encanta sostener el mando, ¿no? Ver lo que estamos jugando, y ya tenemos esta, como te digo, predisposición a cómo mover los dedos, a qué sensación debes tener cuando juegas un juego shooter, de un FPS, de un multiplayer, etcétera, etcétera. Entonces, estos elementos externos no estaban agradando, digamos, a este usuario. Estaba buscando uno nuevo, pero medio como que fracasa en en esta búsqueda, ¿no? Sí, pues por eso que ese usuario nuevo al final termina utilizando la consola de siempre, ¿no? Como dices tú, lo que nos demuestra esta evolución en las consolas es que básicamente lo que el gamer quiere es una mejor experiencia, y mientras más cercana a la realidad, mejor, ¿es así? Sí, básicamente, pero más cercana a la realidad en base a las sensaciones que te puede dar el control, ¿no? Como te decía, la vibración. Es más, estaba leyendo, y esto de la vibración y ¿cómo te digo? La presión que tú puedes ejercer, ¿no? Digamos, nosotros, por seres humanos, por lo que vivimos en la realidad, tenemos esta conciencia de decir, ok, entre más fuerte aprieto o presiono o agarro algo, no voy a tener mayor posibilidad, no sé, de jalarlo, de empujarlo, de tener una reacción más fuerte, ¿no? En cambio, en los videojuegos no existía eso, o sea, era la duración en cuánto tú apretabas el botón. Entonces, entre más lo apretaba, ¿no? Más tiempo lo apretaba, más alto saltaba. Claro, perfecto, más se prolongaba ¿ya? el movimiento. Exacto, pero no existía la presión, o sea, no existía la fuerza, no se daba ese control por la fuerza. En cambio ahora ya se está adaptando todo esto con lo que te está diciendo y lo que brindaba el nuevo control del PS5, ¿no? También los teléfonos tienen esta parte de prolongación, pero también el 3D Touch te daba esta parte de presión. Entonces es algo muy interesante ver cómo pasamos todo lo que hay en el mundo real a, digamos, estas sensaciones y mandos. Lo mismo con las vibraciones. En celulares y mandos depende cuánto presiones o qué está pasando en el juego. Si, no sé, pues rompes una ramita, va a vibrar de esta manera, pero si haces otra cosa, va a vibrar claro, más fuerte. Exacto. Entonces, esa simulación, estos niveles, ¿no? Ya que tú mismo has traído el smartphone a esta entrevista, hablemos de él, ¿no? ¿Qué pasa con la llegada de los celulares y las consolas, ¿no? ¿Qué papel ocupa un smartphone o los smartphones en esta evolución? Es bastante interesante, ¿ya? Porque lo que hace un mando justamente es adaptarse a tu mano, ¿no? Si te acuerdas, los primeros controles de Nintendo eran cuadrados, sí, ¿no? Ya, que en verdad se asemeja bastante a un celular, porque los dos son cuadrados, ¿ya? Pero, claro. ¿Qué hace que cambie la forma? Justamente la forma de tu mano, ¿no? Esta parte de acá y cómo supuestamente funciona cada dedo tuyo, ¿no? Digamos, el que usamos de rotación siempre va a ser el dedo gordo, ¿no? Los triggers, bueno, los de acá,
Entonces el control se va adaptando justamente a tu mano, lo cual no pasa con el celular, porque el celular siempre va a tener la misma forma, ¿no? Por lo más sencillo, porque lo tienes que guardar en tu bolsillo. Va eso, ¿no? O sea, no te imaginas guardando un control en el pantalón. Entonces, los mismos juegos tienen que, de alguna manera, adaptarse a esta forma rectangular que tienen los celulares, pero no deja de evolucionar. Muchísimas gracias, Renzo, por esa conversación. Un gusto, muchas gracias a ti. Hacemos una pausa, pero antes juguemos un rato con la trivia tecnológica. Trivia Tecno. ¿Cuál fue el primer nombre del videojuego Metal Slug? A. Gunforce. B. Hello 2. C. Cuphead. La respuesta es la opción A, Gunforce. Antes de que se seleccione Metal Slug como nombre oficial, el nombre con el que se conocería el videojuego iba a ser Gunforce. Pero por problemas entre los desarrolladores y los publicadores, decidió por el que ya conocemos. Del teatro pasamos al cine y de las salas o el alquiler de cintas a la comodidad de nuestro hogar, con alcance a miles de películas gracias a servicios de streaming como Netflix y otros. Los vinilos se quedaron en cajas y tenemos listas de reproducción al alcance con un clic. La forma de reproducir y hacer música cambió radicalmente. ¿Nostalgia? Pues un poquito sí, pero mejor que lo digan los expertos. Desde los 90 se escucha música en línea a manera de streaming, pero hay una masificación de su consumo en los últimos 10 años. De alguna forma ha sido una respuesta de la industria de la música grabada a una práctica masiva que deterioró mucho la industria de la música grabada, que era la descarga gratuita y legal. La expansión del modelo del streaming significa para los compositores, para los productores musicales y los intérpretes, mayores oportunidades de dar a conocer su trabajo. Eso se ha convertido en una herramienta clave de promoción, de fidelización que antes no había, y creo que tiene un valor agregado distinto en cada plataforma de streaming. Al norte de Europa, por ejemplo, solo los adultos mayores siguen escuchando radio FM de manera analógica. Pero en países como el Perú, la brecha tecnológica sigue siendo extensa, y todavía tardaremos mucho tiempo en dejar la radio analógica. La producción de un disco musical completo tiene un antes y un después de la revolución tecnológica que se dio a finales de la década de los 90 en nuestro país. En el año 2000 nosotros pagamos la última máquina analógica y recibimos al Pro Tools, porque es una plataforma digital multipista. Para nosotros fue todo un descubrimiento. Mira, el año 2000 se grabaron producciones profesionales, discográficas, en tiempo récord, ¿no? Lo que antes demoraba meses, nosotros lo hacíamos en semanas y con una gran calidad profesional. Tuvimos el gusto de grabarle al maestro Jaime Guardia un disco completo. Y eso que el maestro lo grabó a modo antiguo, es decir, a modo antiguo todo se graba en primera generación. No hay parches, no hay pistas independientes, sino todo cual si estuvieran tocando frente a un público. Además esto significa un ahorro de costos, de tiempo, de horas hombre, etcétera, lo cual nos facilita que nosotros podamos seguir produciendo mucho más. ¿Y cómo es ahora el archivamiento de todo lo producido hasta el momento y de la música que se viene haciendo? Yo en USB puedo tener un par de años de programación 24/7 en audio y me sigue sobrando espacio. Los archivos del IRTP están depositados en grandes librerías digitales protegidas con sistemas de seguridad, backup y todo eso, y que nosotros estamos en un 5 o 6% en su capacidad escalable incluso. Y en cuanto al almacenamiento, eso siempre va a ser un desafío constante. Las plataformas de streaming dependen de unos data centers de respaldo gigantes en diferentes continentes por si alguno se cae, y de ello depende que esté bien almacenado toda la música que tienen a su disposición, que no es toda la música del mundo, pero es una muy buena parte. Pero producir discos en tiempo récord y escuchar música en línea fue solo el comienzo. La tecnología sigue evolucionando hacia nuevos horizontes para que la experiencia sonora sea fascinante para los oyentes y lucrativa para los inversionistas y grandes marcas.
Hay varias tendencias que podemos ver en los últimos años en las plataformas de streaming. Cada vez hay un trabajo más fino en la inteligencia artificial para poder conectar los gustos del usuario con descubrimientos que los fascinen, para identificar qué tipo de música escuchas en determinadas horas del día, en determinada geolocalización. Inclusive hay plataformas de streaming que tienen acceso al acelerómetro de tu teléfono y pueden saber si escuchas música corriendo, saltando o estando detenido. Los conciertos ya no son como los conocíamos, ahora son en línea. Pero además se está experimentando para que sea una experiencia de realidad virtual, que te da la sensación de estar en ese estadio, coreando las canciones de tu artista favorito. La verdad es que es bastante entusiasmante. Por otro lado, admito que el calor de la presentación en vivo siempre será algo único, pero entusiasma bastante como experiencia, sobre todo en estos tiempos donde vamos a tener que cuidarnos bastante del contacto cercano antes de que pase toda la situación por la pandemia. Pese a estos saltos gigantes de experiencias sonoras, queda una nostalgia. ¿Qué extrañan nuestros especialistas del mundo analógico? De la época analógica, lo que más extraño es el sentimiento y la sensación de que disponíamos de más tiempo. Y percibes ahora que un minuto es una eternidad, porque por tu mente pasan muchísimas más ideas y muchísimos más cuestionamientos y hablas de muchos más temas en un teléfono que lo que pasaba en un minuto de tu vida hace 20 o 30 años. Y también extraño de la época analógica el premio y el regocijo de descubrir nueva música. Antes tomaba muchísimo trabajo descubrir música nueva. Eso se va perdiendo por la alta repetición. Descubriste muchísima música y sientes que es difícil descubrir algo realmente innovador ahora. Para los nostálgicos del sonido analógico, nada va a superar el vinilo. Es un sonido que no le suma ni le quita al sonido real sus cualidades naturales, porque esta fidelidad significa eso precisamente, fidelizar con un sonido natural sin que se manipule ninguna parte de su tesitura, de su composición sonora. El sonido digital ciertamente elimina el scratch, molesto para algunos, o para otros es nostálgico sentir el scratch. Estamos seguros que cada uno añora algo del mundo analógico. Te invitamos a compartirlo en nuestras redes. Mientras tanto, las plataformas de streaming siguen creciendo y nosotros seguiremos en el futuro informando al respecto. Ahora todos podemos capturar imágenes con más o menos cierta belleza gracias a los efectos que nos brindan nuestros dispositivos móviles. No somos todos fotógrafos, aunque quisiéramos, sino que la tecnología nos vende esa ilusión. Pero mejor vamos a preguntarle a un fotógrafo que migró justamente de lo analógico a lo digital con gran éxito. ¿Qué se necesitaba antes para una buena toma y qué se necesita ahora? Le consultamos en directo a Yayo López. ¿Cómo estás, Yayo? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Esta evolución que tú has vivido, ¿qué reflexión inicial podrías hacer sobre este cambio si regresas seguramente y piensas en esos recuerdos de fotógrafo analógico, ¿no?, a cómo vivimos el día de hoy? Mira, la verdad es que antes para fotografía tenías que previsualizar, o sea, imaginarte en tu cabeza qué es lo que iba a salir. Y recién después de mucho tiempo, cuando revelabas el rollo, podías ver tus imágenes. Porque por lo general cometías muchísimos errores, ¿no? Pero si podías previsualizar y controlar intuitivamente todo lo que sucedía delante tuyo, podías hacer una gran foto. Ahora, obviamente, pues ves la foto inmediatamente y es una herramienta maravillosa, ¿no? O sea, yo ya no he dejado de fotografiar en digital desde que la calidad de la foto digital logró un estándar, ¿no? Un estándar de calidad casi ya superior ahora al analógico. Pero lo analógico, definitivamente el analógico era pues un trabajo de artesano, era algo romántico, ¿no? Sí, mira, que yo ni siquiera me había puesto a pensar en este proceso creativo que tú acabas de comentar, ¿no? De cómo yo proyecto una imagen y considero que podría salir así con mi cámara analógica hace muchos años. Y claro, entendemos que era un trabajo súper arduo, ¿no? Y muy para especialistas. Por eso que también antes teníamos la visión del fotógrafo con más respeto. Ahora yo no sé si todos nos creemos fotógrafos o nos encanta que nos digan, ay, qué linda tu foto. Es como que el mejor elogio que nos pueden dar, no solo porque utilizamos un celular. Sí, ahora que todos somos fotógrafos, ya nadie es fotógrafo, pues. Esa es la paradoja.
Pero qué lindo que la fotografía pueda acceder a todo el mundo, o sea, eso me parece maravilloso. O sea, la construcción de la memoria, la cantidad de imágenes que recibimos por todos los medios es alucinante, ¿no? Ahora, en la fotografía, ya yo propiamente, y en esta evolución, ¿qué tipo de desafíos se te han planteado, se te han presentado como un profesional? ¿No? Si hablamos de manejar equipos nuevos programas, el post de la fotografía, ¿no? Una vez que ya capturas la imagen, ¿y qué pasa luego con el procesamiento de la misma? Claro, ahora es todo digital, entonces los entornos son virtuales. O sea, la foto no está en un papel, está en una pantalla. Por muy buena resolución que tengas, siempre es una luz que emite la pantalla, no es algo físico que puedas tocar, ¿no? Ahora también, bueno, las cámaras han evolucionado un montón y tienen un montón de opciones. Antes tenías diafragma, velocidad y tu rollo, ¿no? Ajá. Ahora las cámaras están diseñadas tienen una obsolencia programada. Entonces una cámara puede estar 4 años, 5 años. Ah, ya, al menos, 4 o 5, ok. En cambio, por ejemplo, yo tengo acá una cámara que ha sido mi primera cámara. Lindo. Que es una analógica, que la sigo usando, ¿no? ¿Y la usas para fotos personales o la usas para trabajo también? Es decir, ¿hay clientes, empresas, corporaciones que pidan fotografías hechas de manera analógica? Ya no. Lo uso como juguete en realidad, como algo personal, para ti, como un relajo, ¿no? Sí, pero el rollo igual se queda adentro un montón de tiempo hasta que acabe el rollo. Pero es una especie de compañera, ¿no? Vintage. Claro, pienso también en cómo aquellos que no somos fotógrafos, pero que no sé, nos ilusionábamos mucho cuando llegaba una fecha especial y de pronto nos regalaban un rollo o 2, o de repente teníamos un viaje y te sorprendían con 3 y tú decías, wow, tengo 3 rollos para poder tomar al menos 60 fotos, ¿no? Es algo que yo particularmente extraño mucho. No sé si tú extrañas algo de lo analógico, ¿no? Esta emoción que viene junto a la fotografía y al recuerdo. Sí, para mí el problema de lo digital es que tomas demasiadas fotos, las metes en un disco duro y claro, yo las veo, o sea, como voy trabajando y todo el tiempo estoy tomando fotos, o sea, recién me da mucha flojera revisar las fotos y después de un año termino revisando y digo, wow, qué tales fotos, pero es porque tenía demasiados gigas de información y en cambio con los rollos pues revelas y ya tienes todas las fotos ahí. Es como, y te cuidas de no tomar muchas fotos porque obviamente un rollo tiene 36 tomas, ¿no? Claro. Entonces, irte un viaje con 3 rollos es muy especial, pues, ¿no? Tienes que era lo cada máximo. imagen. Y eso, que 36 era mucho, ¿no? 24 por ahí. Siendo adolescente ya era bastante, ¿no? Nos queda un minutito nada más, Yayo. Ha sido un placer conversar contigo, qué pena que se acabe el tiempo. Algo que tú quieras agregar sobre la fotografía, lo que vendrá también en el futuro, ¿no? Y cómo seguiremos captando imágenes, capturando momentos. Mira, en realidad la única recomendación, el único tip que puedo darte es ver, es aprender a ver, salir atento y mirar. O sea, tengas una cámara analógica o digital, o sea, eso va a mejorar muchísimo tus fotos. Muy bien. Agudizar la vista, entonces, que la tecnología avance, pero que no perdamos ese sentido tan importante. Muchísimas gracias, Yayo. Ok, gracias a ti. Chao. Y llegó el momento de decir adiós. Cerramos sesión, no sin antes agradecerles a aquellos que están ya siguiéndonos en nuestras cuentas de redes sociales en Facebook y en Instagram. Estamos como Todo Tecno. Y ahora sí nos vamos rapidísimo, pero siempre con mucho cuidado usando mi doble mascarilla. Chao.